Ucrania recibió en estos días un espaldarazo fuerte en el plano militar proveniente de varios países occidentales, y esto llega cuando se cumplen 11 meses de la invasión de Rusia. Después de varios días de vacilaciones, este miércoles el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, anunció el envío de 14 tanques de combate Leopard a Ucrania, país que los reclamaba con insistencia. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que entregará 31 tanques Abrams para ayudar a Ucrania a defender su soberanía. Resoluciones similares comunicaron Canadá y Reino Unido, que también suministrarán a Ucrania tanques más modernos que los que tiene hoy ese país, la mayoría de origen soviético. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que estas decisiones constituyen un paso importante para avanzar hacia la victoria militar. Mientras tanto, Moscú calificó la noticia como extremadamente peligrosa. Ayer, de hecho, hubo un bombardeo masivo en toda Ucrania que dejó por lo menos 11 muertos. ¿Han estado siguiendo este asunto? ¿Cuál es la importancia de este debate por los tanques? ¿Qué incidencia pueden tener estos equipos en el avance del conflicto? Bueno, vamos a analizarlo. Estamos con el coronel retirado Gustavo Vila, licenciado en Ciencias Militares, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones. Coronel Vila, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va, Emiliano? Un gusto estar con ustedes. Para empezar, una ubicación de la guerra, digamos, ¿no? Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estrictamente militar, ¿en qué estado se encuentra el conflicto hoy? ¿Hay paridad? ¿A quién, digamos, favorece la situación que hoy se está dando? Sí, una cosa es importante. La situación actual nos dice, basta mirar un mapa, que Rusia ocupa posiciones significativamente importantes del territorio ucraniano. Fíjese que en este momento ocupa las provincias, oblasti, como le dicen los ucranianos, o sea, en algunas más parcialmente, en unas más completamente, de Luhansk, Donetsk, Gerson y Zaporizhia. O sea, estamos hablando en este momento del 18 al 20% del territorio ucraniano, más Crimea, ¿verdad? Es decir, Ucrania, con las contraofensivas de los 3 meses atrás, no recuperó el territorio perdido a partir del Euromaidan allá en el 2014. En todo caso, recuperó territorio perdido en febrero del 2022 hasta mayo, junio, que fue un avance ininterrumpido de los rusos. Es decir, desde un punto de vista militar, Rusia ocupa posiciones importantes dentro de Ucrania. Uno no está en la mente de Putin, pero yo no sé si Rusia en este momento no alcanzó los objetivos militares o algunos de sus objetivos militares de la guerra, en lo que refiere a ocupar territorio. Y hoy hay un estancamiento de las operaciones. Ajá. Los dos llegaron a un punto culminante, digamos, como le decimos en la guerra. Y ambos están preparando las contraofensivas para primavera-verano, o sea, del norte. Hay que ver quién ataca primero. Por eso el apuro de los tanques. Bueno, y ahí viene la pregunta siguiente, justamente. ¿Por qué aparece ahora la discusión sobre el aporte de este apoyo a Ucrania con este tipo de equipamiento? ¿Por qué se da en este momento del conflicto? ¿Por qué no se dio antes? Y, a ver, es importante, o sea, la guerra, como usted muy bien decía, tiene un componente militar, pero la guerra es una herramienta de la política. Entonces, lo militar está totalmente subordinado a lo político. Entonces, una manera de mirar el compromiso de OTAN, Unión Europea, Estados Unidos con la causa de Ucrania es proporcionarle mayores medios, o sea, medios tecnológicamente avanzados, ¿sí? Ahora, como le digo una cosa, le digo la otra. ¿Por qué Unión Europea, OTAN, Estados Unidos no proporcionó estos medios antes? Porque obviamente, desde un punto de vista militar, Rusia está ganando la guerra.
Si no, no proporcionaría estos medios, esta tecnología de punta, que a ver, no sé si usted que hace cobertura de todos los medios de prensa, Gran Bretaña está diciendo que los equipos capturados a los rusos le va a permitir mejorar la tecnología de los vehículos blindados occidentales. Pero se da lo opuesto también. Si Occidente envía Abrams, Leopard, A5, A6 y los modelos posteriores a Ucrania, muchos de esos modelos van a caer en manos de los rusos, y los rusos obviamente van a copiar la tecnología y van a copiar sus... O sea, yo creo que busca un compromiso, busca mostrar un compromiso de la Unión Europea de OTAN con Ucrania. Ahora, capaz que 30 tanques, 40 tanques, 50 tanques no modifican la ecuación. Vamos de a poco. Capaz que ya contestó recién, en la respuesta anterior, esta pregunta que le voy a hacer ahora, pero la hago expresamente. ¿Por qué Alemania dudó? ¿Por qué dudó tanto en aprobar el suministro de estos vehículos, de los Leopard? Y tal vez yo no estoy en la cabeza del canciller, pero tal vez en primer lugar porque Alemania es Rusia dependiente en materia energética, por más que ahora está buscando independizarse. En segundo lugar, yo creo que está bueno hacer un seguimiento de las políticas euroatlánticas. Dentro de OTAN no son todos amigos, vamos a decir, hay intereses nacionales. Y siempre Francia y Alemania han mirado con recelo la política de OTAN, que obviamente es conducida en gran medida en función de los intereses de Estados Unidos, porque la política de OTAN hasta que existía la Unión Soviética era peleemos la tercera guerra en Europa. Entonces, para Estados Unidos es muy fácil pelear una guerra que eventualmente iba a cruzar el umbral nuclear en territorio europeo y no en su territorio. Entonces, siempre Alemania y Francia han tenido una cierta reticencia a la OTAN. Sí, una OTAN, pero manejémoslo también los europeos. Acuérdese, Francia, ¿cuántas veces tuvo un pie adentro de la OTAN? Acuérdense en los gobiernos de Gaulle, un pie adentro de la OTAN, otro pie afuera. Francia manejó su fuerza, la Force de Frappe, la fuerza nuclear, en forma independiente, porque no quería involucrarla en la política de OTAN. Entonces yo creo que Alemania, al final, la coalición de partidos que gobierna en este momento Alemania, dijo, no, vamos a adoptar una política un poquito más europea, y bueno, vamos a dar un apoyo simbólico, porque le repito, 30 Leopard 2, que los mejores tanques junto con los Merkava y los Abrams, no van a cambiar la ecuación, pero muestran un compromiso. A ver, otra interpretación posible es que el envío de tanques de este tipo implicaba un salto cualitativo, digamos, en el enfrentamiento y en el apoyo a Ucrania. Decía más temprano un oyente, usted corregirá, el principal cambio es que hasta ahora todas las armas que se enviaban a Ucrania eran defensivas, en cambio los tanques ya es otra historia, son armas ofensivas. ¿Eso podía estar detrás de las dudas que hubo? Sí, usted no se olvide que hay sí, no, sin lugar a dudas. Ahora, aclaremos, Ucrania tenía blindados soviéticos. No, de acuerdo. Soviéticos sí. Y rusos. Sin lugar a duda que acá cambia porque proporcionan armas ofensivas, el tanque es un arma ofensiva, de última generación, porque tanto los Leopards como eventualmente los Abrams son muy superiores a los T-90, T-80 rusos actuales, porque el T-14 Armata, el tanque nuevo de Rusia, tienen 40, 50 tanques, o sea, es simbólica la cantidad que tiene Rusia de su último tanque de primera generación. Ahora, vuelvo a lo mismo, acá no nos podemos olvidar de una cosa. Esto se juega en el plano político. ¿Usted se ha puesto a pensar, Emiliano, todo el dinero que está haciendo el complejo militar industrial? Fíjese, OTAN ha alentado la OTAN ampliada, a los ex miembros del Pacto de Varsovia, den todo el material ruso a Ucrania, que nosotros le vamos a proporcionar material europeo nuevo, pero eso sale plata. Uh-huh. Fíjese, España está
viendo qué va a hacer con sus Leopard. España tiene modelos Leopard A5, o sea, está viendo qué va a hacer, y ya los españoles están diciendo, bueno, nosotros vamos a ver qué tanque le podemos entregar a Ucrania y después le pedimos a la Unión Europea que nos devuelva el dinero. O sea, es un negocio muy importante para el complejo militar industrial. Y sin lugar a dudas, Putin va a pasar a la historia como la persona que revivió el espíritu de la OTAN, porque los presupuestos de OTAN estaban en picada, ¿no? O sea, ojo, es una visión. Pero no, mi duda es la siguiente, sigo preguntando por qué hubo vacilaciones, por qué costó tomar esta decisión. Suministrar este tipo de armas, suministrar tanques de guerra, implica que los países que dan ese paso quedan mucho más comprometidos en el enfrentamiento, quedan indirectamente declarando la guerra a Rusia, ¿es algo de eso? Yo no le digo que estén declarando la guerra a Rusia, pero, o sea, es una escalada, o sea, usted está dando medios, hay que ser muy cuidadoso, está dando medios de última generación, o sea, suponen un mayor compromiso porque, le repito, esos tanques, si caen en manos de los rusos lo van a desarmar de punta a punta y van a estudiarlo todo. O sea, entonces lo mismo que hace OTAN con el material ruso, va a hacer Rusia con el material OTAN. ¿Para usted esa era la principal preocupación? No, es la principal preocupación. Hay un mayor involucramiento. Ahora, le vuelvo a repetir, los tanques por sí solos no son nada. El tanque es un sistema de armas que se caracteriza por la potencia de fuego, la movilidad y la protección. ¿Ah? Sin lugar a dudas, los Leopard 2, modelo A5 en adelante, junto con el Abrams M1 A2, creo, A3, son los mejores tanques en este momento. Ahora, el tanque funciona como parte de un sistema, de un conjunto mayor. Son sistemas de armas. Es como cuando usted se compra, usted tenía, póngale, un Renault Clio y decide pasar a un Audi de última generación. O sea, usted el Audi lo compra. El problema es si después puede pagar el seguro, hacerle los mantenimientos. Y con los blindados pasa eso, no solo el tanque, es todo lo que hay atrás. O sea, un sistema de armas exige capacidades. O sea, exige 8 capacidades por lo menos. Mire, exige el material mismo, en este caso el tanque, pero eso exige infraestructura, ¿tá? Recursos humanos capaces de manejarlo, adiestramiento para esos recursos humanos, una doctrina que permita emplear en masa esos medios, una organización que sea capaz de soportar esos medios. O sea, interoperabilidad, porque los tanques no operan solos, tienen que operar con la Fuerza Aérea, por lo menos, con los helicópteros, o sea, interoperabilidad y liderazgo. Es decir, eso es lo que permite que el tanque funcione como un sistema de armas combinadas, se dice. ¿Cuál fue la gran innovación de los alemanes en la Segunda Guerra? Utilizaron el tanque junto con ¿qué? Con ingenieros de combate, que son los que tendían los puentes para que los tanques puedan pasar los ríos, con la artillería para que la artillería acompañe los tanques, porque el tanque puede tirar, los tanques modernos hoy tiran a 5 kilómetros, la artillería puede llegar a 30, 40 kilómetros con la munición actual mejorada. O sea, tiene que acompañarlo la infantería, porque cuando usted entra en terreno complejo, o sea, en terreno urbanizado, zona de montaña, zona boscosa, la infantería, que tiene que ir en vehículos blindados para poder acompañar a los tanques, tiene que adelantarse a los tanques porque es la que le va abriendo camino para evitar que esos tanques sean emboscados. Sí, hemos visto emboscadas de tanques rusos en Ucrania. Exacto. En los últimos meses, ¿no? Exacto, entonces, por eso digo, la pregunta es, Ucrania hasta este momento tácticamente se movió bien, pero la táctica es de pequeñas unidades, nivel compañía, batallón. Ahora, cuando usted utiliza masas grandes de blindado, con todos los vehículos que le digo de apoyo que tiene ahí atrás de los tanques, usted ya está hablando de arte operativo.
Entonces, hay que ver si Ucrania está preparada para hacer un buen uso de esos tanques. Sin lugar a dudas, si los recibe, van a ser tecnología de punta, van a ser disruptivos, con la organización que hoy tiene. Por eso le digo la importancia de determinadas capacidades para que ese sistema de armas sea utilizado a pleno. Justamente la pregunta siguiente era ¿cuánto tiempo pasará antes de que estos tanques estén efectivamente operativos en terreno ucraniano? Porque, como usted señaló, hay un proceso que tiene que seguirse y, por otro lado, está el entrenamiento, ¿no? Hasta ahora los anuncios son los de Alemania, que enviará 14 tanques Leopard a fines de marzo o inicios de abril, mientras Estados Unidos, Reino Unido y Canadá harán lo propio. Otros países están definiendo si harán envíos y en qué consistirán. Pero acá tenemos ya mencionada una fecha, ¿no? Fines de marzo, comienzos de abril. Por otro lado, de forma paralela, tiene que ocurrir la formación, el entrenamiento de los soldados. Si yo entiendo bien, van a estar saliendo de Ucrania soldados para ir a entrenarse en la utilización de estos equipos, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Sí. ¿Cómo es entonces todo esto que viene ahora en materia de tiempos? Y fíjese, si piensa, o sea, a ver, le cuento, nosotros cuando vamos a hacer curso de blindados, vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, muchas veces a hacer curso de blindados. Un curso básico de blindados para oficiales, póngale, son 6 meses. ¿Ah? Pero usted puede hacer curso más corto. Usted no se olvide que está dándole entrenamiento a tanquistas, o sea, gente que ya ha manejado blindados. Igual, entre un blindado soviético o ex soviético o ruso a un blindado occidental hay diferencia. No más todo lo que está escrito adentro del tanque va a estar en inglés. O sea, quiero decirle los problemas que se le van a plantear. Usted en 2 o 3 meses puede formar tripulaciones. O sea, obviamente, si se va a recibir, estamos hablando de marzo, obviamente que póngale 2 meses, 3 meses en verano, a fines de la primavera, a principio del verano, Ucrania va a tener esas tripulaciones entrenadas. Y entonces, ahora que nos hemos ubicado en el calendario, cuando los equipos estén en el terreno y cuando las formaciones de los soldados estén completadas, en ese momento, usted decía, en la primavera del hemisferio norte, cerca del invierno, ¿qué ocurrirá? ¿Qué giro puede darle Ucrania a su planteo militar? Bueno, ahí entramos en los escenarios. O sea, y le vuelvo a repetir, usted es pícaro y me habló, hablemos solo de lo militar. Pero el problema es que lo militar no va, lo militar está supeditado a lo político. Entonces. No, porque le pregunto porque lo primero que me impresiona es la prolongación de la guerra que estamos aceptando, entre comillas, o que se está aceptando en estas discusiones. Porque acabamos de decir que estos equipos, que estos tanques entrarían en operaciones en el mes de abril o algo por el estilo, ¿no? Entrarían. Esta guerra va a durar todo lo que Unión Europea, OTAN y Estados Unidos estén dispuestos a apoyar a Ucrania. Entonces, usted me dice, ¿y qué puede pasar allá en mayo, junio? Y ahí tenemos que considerar una serie de drivers, vamos a decir, de indicios que nos pueden llevar hacia 3 grandes escenarios, digamos. Por ejemplo, 6 drivers, póngale, apoyo exterior, relaciones internacionales. Eso es el primero. ¿Cómo se van a jugar la batalla en las relaciones internacionales de Rusia y de Ucrania? ¿Qué va a pasar en el campo de batalla? Segundo driver. La política interna de Rusia. ¿Cómo se va a jugar? ¿Cómo se va a seguir jugando el partido dentro de la Federación Rusa? La política interna y el liderazgo dentro de Ucrania. Porque aclaremos, nosotros a Ucrania lo queremos presentar como unos angelitos demócratas. O sea, Ucrania, mírelo en el índice de transparencia internacional. Ucrania no son ningunos santos, porque si Rusia hay corrupción, en Ucrania es igual. Ahora nomás hubo un escándalo
removieron un montón de gente de varios ministerios, el Ministerio del Interior, por ejemplo, y un montón de, o sea, la política interior de Ucrania, el cuarto driver. Y después tenemos las escaladas. O sea, usted puede hablar de escalada vertical. Una escalada vertical de un conflicto es respecto del tipo de arma que se emplea. En el índice de escalada vertical está arriba de todo el arma nuclear y abajo de todo las armas convencionales. Entonces, ¿cómo vamos a jugar la batalla? Obviamente, cuando usted manda tanques de main battle tanks, o sea, Abrams, Leopard, usted está subiendo la escala en lo que refiere la escalada vertical, está mandando armas de primera. Estados Unidos subió la apuesta cuando mandó los HIMARS, o sea, los lanzacohetes que alcanza 70, o sea, estamos subiendo la escala, o sea, escala vertical, quinto driver, y el sexto driver es la escala, la escalada horizontal, o sea, que está relacionada con el espacio, o sea, ¿dónde vamos a pelear vamos a seguir incrementando los espacios involucrados por la guerra y las tácticas, las técnicas y los procedimientos? Entonces, con esos 6 drivers usted puede diseñar 3, 4 los escenarios que se le ocurran. Yo pienso que puede haber 3 escenarios. No le digo cuál nos aproximamos, tenemos que hacer de aquí en más. La gente de inteligencia estratégica debe hacer un seguimiento de estos drivers y ver hacia qué escenario nos aproximamos. Un escenario es un escenario de estancamiento. O sea, las victorias ucranianas son insuficientes, Rusia sigue ocupando el 18 al 20% del territorio de Ucrania, el desgaste es parejo, hay un cansancio de la guerra en la Unión Europea, la Unión Europea le empieza a exigir a Zelensky empieza a negociar, señor. Está todo bien, pero empieza a negociar. Acuérdese que usted en el 2014 ya habría perdido Donetsk y Lugansk, Crimea, no quiere recuperar todo. Es un escenario de estancamiento. Un escenario de escalada inadvertida. Supónganse que a Rusia le va muy mal y el régimen de Putin se ve acorralado, los oligarcas lo abandonan y bueno, y Putin recurre al arma nuclear, no arma nuclear táctica, pero sin lugar a duda que usar un arma nuclear táctica nos va a cambiar todo como se vino conduciendo hasta ahora el conflicto. O sea, el segundo escenario es un escenario de escalada inadvertida. O sea, Rusia no logra victoria en el terreno, Ucrania avanza, oposición interna creciente a Putin, y bueno, Putin tiene que lograr un éxito, usa un arma nuclear táctica. Y el tercer escenario es el de conflicto endémico, tipo Abjasia, tipo Nagorno-Karabaj, o sea, un conflicto que va a seguir latente, quién sabe por cuánto tiempo. O sea, Rusia se atrinchera, fíjese que Rusia en realidad tiene interés en un corredor terrestre hacia Crimea y tiene interés en el Donbass y Luhansk, que son las cuencas carboníferas de Ucrania, donde está la industria, donde hay mayor gente que se siente identificada como rusa. Y son zonas muy urbanizadas, o sea, los mismos problemas que han tenido los rusos para avanzar en esos territorios, probablemente los van a tener los ucranianos si quieren, cuando sean ellos los que quieran reconquistar eso. Estoy mirando los mensajes de los oyentes y encuentro por ejemplo, de Alberto, que dice, es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando se registra estos temas de tácticas de guerra, cuando lo pensamos del otro lado. Hay gente, hay civiles o militares que van a morir y se discute como que la guerra hay que pelearla y se está dando por hecho entonces eso, que va a haber muertos y más muertos. Bueno, y yo agrego heridos y heridos con discapacidad para toda la vida y todo el daño a infraestructuras, a la cultura, al patrimonio de un país, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Usted vio la primera parte de 2001 Odisea al espacio? Claro. La de los dos monos, las dos tribus de monos que están descansando en torno a un pozo surgente de agua, y que vienen otros armados con huesos. O sea, lamentablemente, desde que estamos sobre la faz de la Tierra, o sea, somos homínidos, somos monos, o sea, prima la lógica del interés nacional y lamentablemente en un mundo con recursos escasos,
un mundo asimétrico, y esa tónica es la lógica. Obviamente los países desarrollados, el desarrollo tal vez suena medio anarco-sindicalista, medio radical, pero tal vez el desarrollo de ellos está basado en el subdesarrollo del resto. Y hay una lucha por la apropiación de recursos estratégicos, y la estamos viviendo. ¿Por qué Rusia? Y bueno, hay capaz que tenemos que remontarnos a la geopolítica, al concepto de Mackinder, la isla continental, o sea, que el que controla esa zona controla Eurasia, el que controla Eurasia controla el mundo. Coincido totalmente con lo que dice usted, con lo que dice el oyente, pero es en la realidad en que estamos insertos, ¿no? Y para terminar, y viniendo al cortísimo plazo, usted vio que Rusia calificó estas decisiones de aporte de estos tanques a Ucrania como algo extremadamente peligroso. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo ve extremadamente peligroso? ¿Rusia sí ve una escalada del otro lado? Y, a ver, vuelvo a lo mismo. Interés nacional y formatear el espacio de la información, o sea, apoderarse de la narrativa. Rusia no quiere, Putin no quiere una Ucrania integrada a la OTAN, a la Unión Europea, porque desde Kharkov a Moscú hay 600 kilómetros. O sea, imagínense la situación a la inversa. Estados Unidos le gustaría, no sé, tener bueno, fijémonos lo que pasó. Ya, ojo, ya no le hablo de la crisis del 62, de los misiles, porque ahí había una amenaza nuclear apuntando a Estados Unidos. Y ahora, acuérdense, en Guatemala, 1954, Jacobo Arbenz se dio un golpe de Estado porque no convenía un gobierno en Guatemala, que está México de por medio, o acuérdese de Playa Girón, allá hay cochinos. Todavía Fidel en el 61 se había declarado marxista-leninista. O sea, lamentablemente los países se manejan con ese realismo puro y duro en relaciones internacionales. Y bueno, actúan y después tratan de justificar la decisión y bueno, obviamente recurren a esa prensa, a crear a formatear una opinión pública a favor de eso. No, pero mi pregunta va por el lado de lo que vino a continuación, ¿no? O sea, no solamente Rusia hizo esta advertencia, sino que a continuación lanzó un bombardeo generalizado, así, en estas horas, en varios puntos de Ucrania. ¿Qué puede pasar ahora en el corto plazo? Yo creo que, le vuelvo a repetir, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Putin está haciendo alarde, está haciendo fuerza, Putin está peleando su batalla interna dentro de la Federación Rusa, tal vez no previó que iba a encontrar la voluntad de OTAN y Unión Europea en apoyar a Ucrania de esta manera. Entonces, él no tiene más remedio cuando el adversario escala un par de grados, sube en esa escalada vertical un par de escaloncitos, o sea, mostrarse fuerte, mostrarse desafiante. Ahora, vamos a tener, ya le digo, más de lo mismo, probablemente primavera. Pero ahora en estos días no vamos a observar justamente una intensificación de la postura rusa. Rusia en este momento está, lo que le digo, me da la impresión de que están cansados, o sea, hay un cansancio, o sea, llegaron al punto de extenuación. Entonces vamos a tener acciones locales. O sea, probablemente van a seguir presionando. Aparte, Rusia no es tonta, o sea, está atacando en varios, amenazando con atacar desde Bielorrusia, sigue peleando allá en las inmediaciones de Kharkov, está atacando en Zaporilla. O sea, ¿qué está haciendo con todo esto? Son acciones que muchas veces no revisten mayor trascendencia, pero obligan a Ucrania, a los medios que tiene, a
dividirlo para atender esas posibles direcciones de ataque. Ajá. Entonces yo creo que vamos a tener más de lo mismo hasta, ya le digo, hasta la primavera. Ahí capaz que entramos a ver algo nuevo. Gustavo Vila, coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército, licenciado en Ciencias Militares, magíster en Estrategia Nacional por el CAL, en el Centro de Altos Estudios Nacionales. ¿Sigue allí como director de posgrado? Estoy como director del posgrado de Inteligencia Estratégica, sí, y sigo con los cursos de extensión, sigo con todo eso. El CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales. Coronel Vila, muy amable, creo que nos ha ayudado una vez más a ubicarnos en estas noticias. Volvemos a charlar en cualquier momento. Cómo no, un gusto, Emiliano. Que tenga buena jornada. Saludos a los oyentes. Hasta pronto.